En este video vamos a aprender a instalar Docker Desktop en Windows y veremos desde la consola de comandos cómo crear, eliminar imágenes y contenedores. La arquitectura de Docker es de tipo cliente-servidor. El cliente es el que envía las órdenes y el servidor, que se llama el daemon, es el cerebro que gestiona todo el ciclo de vida de los contenedores. Ambos se comunican a través de una API REST y puede estar en la misma máquina o en máquinas diferentes comunicándose por red. El motor central se llama Docker Engine y tiene tres piezas fundamentales. El servidor, Docker, que es un proceso en segundo plano, por eso se llama un daemon o demonio, que crea o gestiona los objetos de Docker, imágenes, contenedores, redes y volúmenes internamente. Docker utiliza el container para las operaciones de bajo nivel con el kernel de Linux. El API REST es la interfaz que expone las capacidades del servidor para que otras herramientas puedan hablar con él. Y el cliente es la línea de comandos que usamos cuando queremos comunicarnos con Docker y ejecutar las instrucciones que nos tiene habilitado. Para poder instalar Docker Desktop en Windows, lo primero que tenemos que hacer es instalar los componentes de Linux para poder ejecutar los contenedores. En Windows este componente se llama el WSL. Para ello, desde una consola con permisos de administrador, vamos a ejecutar el siguiente comando: WSL install. Esperamos un par de minutos que termine la instalación y para verificar utilizamos el comando WSL version y aquí podemos ver la versión instalada. Para instalar Docker Desktop, entramos a la página oficial de Docker, docker.com/product/Docker Desktop, y aquí hacemos clic en el botón Descargar Docker Desktop para Windows en este caso y ejecutamos el archivo descargado. Hacemos doble clic en el instalador, aceptamos los términos y dejamos activa la opción de usar WSL2. El instalador configurará Docker y pedirá reiniciar el computador. Después del reinicio, Docker Desktop se abrirá por primera vez. Aceptamos los permisos y esperamos a que muestre el mensaje de que Docker se está ejecutando correctamente, como lo vemos en esta pantalla. Trabajemos ahora con los comandos de Docker. Primero verifiquemos la instalación. Con los siguientes comandos podemos confirmar que Docker se está ejecutando correctamente. Podemos verificar su versión, la información del sistema y ayuda disponible. Con el comando docker "-version" podemos ver la versión de Docker instalada. Con Docker info podemos ver información del sistema del Docker Engine. Con Docker systemdf podemos consultar las imágenes, contenedores y volúmenes que tenemos en nuestra máquina. Tenemos un comando para la limpieza de recursos que no se han confirmado, que es el docker system prune
-F hace una limpieza de los recursos. Y por último, tenemos la opción de ayuda de Docker con el comando "-help" para verificar los comandos e instrucciones habilitadas. También podemos, si queremos solicitar ayuda sobre un comando en específico, podemos utilizar el help. Por ejemplo, si quiero ayuda con el comando de run, docker run "-help", y nos da las opciones específicas para ese comando. Continuemos con los comandos que me permiten trabajar con imágenes. Tenemos un comando para buscar imágenes oficiales o las más populares. Docker Search, y aquí colocamos el nombre de la imagen que queremos buscar. Aquí nos lista por nombre las imágenes oficiales que tenemos disponibles desde Docker Hub. Para descargar una de esas imágenes, utilizamos el comando de pull. En este caso, voy a utilizar docker pull y el nombre de la imagen. Esto lo que hace es descargar la imagen, en este caso en mi máquina. Ya con la imagen descargada, puedo listar las imágenes que tengo instaladas en mi máquina de forma local con el comando docker images. Como ven, aquí muestra las imágenes que actualmente tengo instaladas en mi máquina. Para tener metadatos o información adicional sobre una imagen en particular, vamos a utilizar el comando docker image inspect. Y aquí tenemos información adicional sobre la imagen, como la fecha de creación, algunas variables de entorno y alguna metadata disponible dentro de la imagen. También podemos crear un alias para esas imágenes, de tal manera que podamos organizar o publicar la imagen. Por ejemplo, puedo crear un alias con el comando de tag de esta manera. Para eliminar una imagen o borrar una imagen que ya no necesito, vamos a utilizar el comando rmi. Consulto nuevamente las imágenes disponibles. Vemos como ya no aparece la imagen que habíamos descargado previamente. Ahora trabajemos con los contenedores. Hay un comando que nos permite hacer una prueba rápida de que Docker se está ejecutando correctamente. El comando es run y la palabra hello world. Entonces, él lo que hace es descargar la imagen y de esa manera ejecutar este hola mundo. Entonces, con el comando run podemos ejecutar las imágenes de Docker. En este caso vamos a ejecutar en segundo plano una imagen de Nginx, exponiendo el puerto 80 del contenedor con el comando docker run. Vamos a darle un nombre a nuestro servicio y vamos a indicar los puertos que vamos a exponer. Como no encuentra la imagen, él la descarga y empieza la ejecución de esa imagen. Para verificar qué contenedores están en ejecución, vamos a utilizar el comando docker
PS. Acá vemos que nuestra imagen web, que fue la que definimos previamente, es la única que se está ejecutando. De hecho, podemos revisar los logs con el comando docker logs de nuestro contenedor en ejecución. Estos son los logs en este comando, en este ejemplo de nuestro servicio que llamamos web. Otros comandos interesantes para trabajar con contenedores, por ejemplo, tenemos la opción de abrir un shell dentro del contenedor con el comando exec. Y desde acá podemos hacer operaciones directamente como si estuviéramos dentro del servidor. Con exit nos salimos de ese comando. También podemos ver los procesos que se están ejecutando dentro del contenedor con el comando top. Aquí están los procesos que se están ejecutando dentro del contenedor. Y tenemos el comando de estadísticas para pausar un contenedor. Utilizamos el comando de pausa. Y también pues tenemos la forma de volverlo a habilitar con el comando de unpause. Para detener el contenedor vamos a utilizar el comando stop. Y para reiniciarlo podemos utilizar el comando restart. También hay otros comandos que me permiten, por ejemplo, cambiar el nombre de nuestro contenedor. En este caso lo voy a renombrar por Web Nginx con el comando rename. Ahí está. Y para eliminar el comando, utilizamos, para eliminar el contenedor, utilizamos el comando rm. Ahora hablemos un poco de la aplicación web. Esta aplicación web que vamos a desplegar utilizando Docker es una aplicación web construida con el framework de .NET. En este caso la versión .NET 10. Y tenemos un proyecto dividido en tres capas. Vamos a empezar por la capa compartida. Aquí tenemos una aplicación web que se va a encargar de almacenar información sobre libros y tenemos dos clases principales para manejar el modelo de datos. Entonces tenemos una clase libro con las diferentes propiedades del libro, mínimo 7 para cumplir el requerimiento y diferentes tipos de datos, tipo cadena o tipo fecha, enteros, decimales, booleanos. Y lo mismo tenemos una relación con una clase autores. En este caso, cuando llevemos esto a la base de datos, ahí vamos a poder ver la relación entre libros y autores. La clase autores también tiene varios tipos de datos, como son enteros, cadenas, fechas, booleanos, etc. Creamos un proyecto de tipo POAPI. Este proyecto API se va a encargar de exponer a través de REST API
las opciones de acceso a datos para poder interactuar con la base de datos. Entonces, dentro de este proyecto, aquí vamos a tener unos métodos HTTP expuestos para mostrar la información de los autores, de los libros, poder obtener todos los libros, poder obtener un solo libro. Vamos a poder crear un nuevo libro, actualizar un libro ya existente, borrar un libro ya existente. Toda esta configuración dentro del archivo program.cs nos permite definir los endpoints que nuestro servicio va a exponer dentro del despliegue de la aplicación web. Vamos a utilizar Entity Framework Core, el cual nos va a permitir convertir esos dos modelos, el modelo book y el modelo autor, a unas tablas de base de datos en donde se van a crear y se van a em, generar las relaciones entre las tablas según el requerimiento solicitado. Y finalmente tenemos nuestro componente de frontend, es una aplicación web construida con .NET utilizando Blazor. Aquí tenemos una página que es la página de gestión de libros. Esta página de gestión de libros va a permitir mostrar la información de los libros, crear nuevos libros, modificarlos o eliminarlos. Las ventajas de Blazor es que podemos tener embebido código de HTML y código de C# dentro del mismo componente de Blazor. Y aquí en nuestro código de C# tenemos todas las operaciones, las cuales hacen llamadas a la API que acabamos de mostrar para obtener la información. Este es nuestro, o en términos generales, este es un vistazo a cómo fue construida la aplicación web. Para poder desplegar, en primer lugar, nuestra API, vamos a definir un Dockerfile diseñado para una API en .NET 10, específicamente para este proyecto. Entonces, dentro de nuestro proyecto, nosotros tenemos un archivo Dockerfile en el cual en las dos primeras líneas estamos diciendo que use la imagen oficial de .NET 10. A esa imagen oficial le ponemos un alias que se llama build y definimos CRC como directorio de trabajo dentro del contenedor. Esta imagen tiene todo el SDK completo, es decir, sirve para compilar la aplicación, no únicamente para ejecutarla. En la línea 6 tenemos el comando copy. Este comando lo que hace es copiar todo el repositorio actual desde donde se está ejecutando Docker build hacia la carpeta src dentro del contenedor. En este punto ya tenemos el código fuente dentro del contenedor. En las líneas 9 y 10 es donde descargamos todas las dependencias de nuestro proyecto. Y después realizamos la publicación de la aplicación para que se genere una DLL compilada con todas sus dependencias y los archivos listos
para la ejecución de la aplicación. Después llegamos al paso 2, que es la etapa de ejecución definido dentro del Dockerfile. Aquí lo que hacemos es cambiar completamente de imagen. Usamos una imagen más liviana que solo tiene el runtime de ASP.NET 10.0, no incluye el SDK y esto lo que hace es reducir mucho el tamaño de la imagen final. Después, aquí lo que hacemos es copiar lo que se publicó en la etapa 1 dentro de nuestra etapa de runtime. Entonces estamos copiando únicamente los archivos ya compilados desde la etapa de build. No se lleva el código fuente, no se lleva el SDK, solo se lleva lo que la aplicación necesita para poder ejecutar. Acá finalmente exponemos el puerto 5000 en el cual el API va a estar expuesta y al finalizar tenemos los puntos de entrada o cómo la aplicación se ejecuta. Esto se hace a través de la DLL con .NET y vamos a especificar el puerto de escucha de la aplicación. En este caso también va a ser el 5000. De igual manera, para nuestro proyecto de frontend también definimos un Dockerfile. Este Dockerfile, al igual que el anterior, también tiene dos etapas. Una etapa de build y una etapa en la que se ejecuta la aplicación en una imagen de Nginx. Como estamos utilizando Blazor WebAssembly, esta aplicación se sirve con Nginx en lugar de usar el runtime de .NET. La primera etapa es la de compilación. Aquí usamos la imagen oficial de .NET 10 y especificamos la carpeta en donde se va a almacenar nuestra aplicación. Después de esa especificación se copia todo el código dentro de la carpeta CRC y finalmente se restauran los proyectos necesarios para que se pueda ejecutar el proyecto de la UI. Con el comando .NET Publish se publica previo compile en modo release y al finalizar todos los archivos van a quedar dentro de una carpeta en la cual vamos a recibir esa publicación con una imagen de Nginx dentro de la carpeta app-publish www.root y le asignamos un usuario. De igual forma como lo hicimos con el proyecto anterior, aquí la imagen cambia. Es una imagen más ligera y sirve para sitios de tipo estáticos. Finalmente, en la configuración personalizada, exponemos el puerto en donde nuestra aplicación web va a poder ejecutarse, en este caso es el puerto 80, y habilitamos una variable de entorno para poder conectarnos con nuestra API, que como recordamos, la expusimos en el puerto 5000. Finalmente, en la línea 21 es donde ejecutamos el Nginx. Esta instrucción permite arrancar Nginx en primer plano y lo mantiene activo mientras la aplicación se esté utilizando. Para poder desplegar los servicios de la API, la UI y también nuestra base de datos, vamos a utilizar
una orquestación a través de un archivo que se llama el Docker Compose. El Docker Compose es el que nos va a permitir de una manera estructurada y organizada hacer el despliegue de todos los servicios que necesitamos para que nuestra aplicación se pueda ejecutar. Este archivo usa la versión de YAML 3.9, que es el formato de Docker Compose. Y aquí estamos definiendo tres servicios principales. Nuestra base de datos, que la vamos a manejar con un PostgreSQL. Nuestra API, como ya vimos, la API está construida en .NET. Y nuestra UI, que se construyó con la tecnología de Blazor, hosteada con un servicio de Nginx. Empecemos con el servicio de Postgre. Aquí estamos definiendo un servicio que se llama Postgres. Usamos la imagen oficial de PostgreSQL versión 16. Le damos un nombre fijo para poderlo identificar fácilmente dentro de un nombre al contenedor. Le ponemos un reinicio automático. En caso de si el contenedor falla, Docker lo reinicia automáticamente. Definimos unas variables de entorno en el cual vamos a definir el usuario, contraseña y base de datos inicial. Vamos a persistir esa data. Esto es muy importante porque montamos un volumen llamado pgdata en la carpeta donde Postgre guarda los datos. Aunque borremos la información, la data va a permanecer. Finalmente exponemos los puertos, en este caso 5432, para poder conectarnos con la base de datos. Y finalmente definimos el nombre de una red interna del proyecto. En este caso se llama Books-net. Luego de esto definimos el servicio de la API.NET. Aquí no usamos una imagen preconstruida. En lugar de eso, vamos a construir la imagen usando el Dockerfile del API. Le damos un nombre a nuestro contenedor, box-api. También definimos algunas variables de entorno que necesitamos para la ejecución, como la configuración del ambiente y el puerto en el cual va a estar expuesta nuestra API. Igualmente definimos la cadena de conexión a la base de datos y colocamos una dependencia a nuestro Postgres. El API se levanta después de que PostgreSQL se ha levantado. Finalmente definimos los puertos para poder acceder a la aplicación desde nuestro navegador. Una opción muy interesante del API es que cuando se ejecuta el API dentro de nuestro archivo, le hemos indicado que apenas se ejecute, vamos a realizar el proceso de creación de la base de datos. Eso lo tenemos en estas líneas de código. Aquí, con este comando, vamos a ejecutar la migración de la base de datos, es decir, él va a generar la base de datos dentro del servidor de base de datos a través de este comando de migración y va a crear alguna data inicial para que se cargue de manera previa en nuestro servidor de base de datos. Aquí vemos que se crearon algunos libros, algunos autores, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, y dos libros, Cien años de soledad y La casa de los espíritus. Estos libros se van a crear en el momento de
que el API se ejecute. Finalmente tenemos nuestro servicio de la UI. También se construye basado en la imagen del Dockerfile. Depende del servicio de API. Tenemos una variable de entorno en la cual vamos a definir cómo la UI o en qué puerto se va a estar ejecutando para acceder a nuestra API, que es en el puerto 5000. Tenemos los puertos para que la UI se ejecute, en este caso es el puerto 80, y todo también bajo la misma red. Al final, pues terminamos de definir los volúmenes que van a tener la persistencia y creamos una red de tipo bridge para aislar el proyecto y resolver los servicios por nombre. Ahora bien, ¿cómo funcionaría todo junto? Para poder realizar el despliegue a través del Docker Compose, vamos a utilizar el comando Docker Compose app -build. Este es el comando que nos permite realizar el despliegue a través de nuestro archivo Docker Compose. Este tiene una variable en el cual podemos ver con el comando "-d" todo lo que se va haciendo a medida que él va descargando las imágenes e inicializando cada uno de los servicios. Lo vamos a ejecutar y aquí vemos que él empieza trayendo la imagen de la base de datos. Está descargando el Postgres 16. Después empieza a traer la imagen del API, de la UI, restaurando los proyectos de .NET. Trayendo las dependencias, generando los assemblies necesarios de la aplicación y finalizamos el proceso viendo las imágenes que se descargaron, que se crearon, la creación de la red definida, el volumen de datos y nuestros 3 contenedores para cada uno de los servicios. Nuestro contenedor de la base de datos, del API y de la aplicación web o de la UI. Desde Docker Desktop podemos revisar cómo las 3 imágenes que definimos en el Docker Compose, los 3 servicios, están en ejecución en este momento. Tenemos el contenedor de nuestra base de datos, contenedor del API y el contenedor de la UI. Cada uno indicando los puertos en donde se está exponiendo el uso de la CPU, el uso de memoria y el estado actual que está en ejecución. Podemos acceder a la base de datos en primer lugar. En este caso voy a utilizar el programa DBbeaver para conectarnos a la base de datos. En este caso es una base de datos de tipo Postgres. Aquí vemos la base de datos que se creó en el momento de la migración del API y generó 2 tablas, la tabla de autores y la tabla de libros. Si revisamos un poco la tabla de autores, vemos que aquí se crearon los 2 autores que por defecto se alimentaban al iniciar la aplicación y también se crearon algunos libros
en el proceso de migración. Aquí vemos que estas dos tablas tienen diferentes tipos de datos en las columnas definidas, de igual manera para los autores. Finalmente, dentro de esta aplicación podemos ver el diagrama de base de datos generado después de haber hecho la migración. Aquí vemos las dos tablas, las columnas solicitadas y la relación entre una tabla por la llave por año, definida también en el proceso de migración. La generación de la base de datos corresponde a la forma en la que dentro del API definimos lo que se llama el DB context. Como indicamos previamente, con .NET tenemos la opción de poder, a través de Entity Framework Core, generar nuestro modelo de base de datos de acuerdo a las clases que hayamos definido inicialmente. Teníamos dos clases, una de libro y una de autor. Aquí hacemos la definición de la relación entre la tabla autor con la tabla de libros, y cuando se ejecuta la migración, Entity Framework Core se encarga de las tablas y la base de datos de acuerdo a las clases definidas como libro y como autor. Para poder ejecutar nuestra aplicación, basta con hacer clic acá en el puerto expuesto para la UI. Aquí vemos nuestra aplicación, el cual estamos mostrando los dos libros que teníamos precargados, y vamos a realizar una prueba de las operaciones de escritura, modificación y eliminación. Voy a agregar un título de prueba. Voy a agregar el libro de prueba como título. El autor, voy a seleccionar a Gabriel García Márquez. La fecha de publicación va a ser el 2 de marzo de 2026. Este libro va a tener 100 páginas, va a tener un precio de $20 y va a estar disponible. Vamos a agregar la información. Aquí vemos que el libro efectivamente se creó. Si vamos a la base de datos y verificamos la información de los libros, aquí tenemos los dos inicialmente creados. Si actualizo, vemos el tercer libro creado con la información que acabamos de diligenciar. Tengo las opciones para editar, por ejemplo, si quiero cambiarle el nombre, libro, por ejemplo, le voy a poner solo como título libro y actualizo. Aquí vemos que realizó la actualización correctamente, y lo mismo en la base de datos. Si actualizo, vemos que el título cambió. De igual manera, tenemos la opción de eliminación. Aquí nos muestra un mensaje de confirmación. Se elimina el libro de la base de datos, aquí lo estamos viendo. Y en la base de datos, obviamente, si refrescamos, ya no se ve el registro del libro que acabamos de crear. Como se puede observar, con Docker Compose logramos levantar toda nuestra aplicación utilizando un solo comando. Base de datos, API y frontend quedan orquestados, aislados y listos para utilizarse, ya sea en un entorno de producción o de desarrollo.